Hola, soy Jelmerson. Esta es primera vez que salgo en cámara, así de feo soy. Y la razón es porque quería hacer unos anuncios importantes y cuestiones que me han cambiado un momento en la vida, ya que quisiera hacer una campaña de recolección de fondos y ya les voy a comentar mi historia y el por qué. Bueno, resulta que ya tengo como 6, 7 meses más o menos presentando un dolor en el pecho. Cuando comencé a sentirlo, después de 3 meses es que fui al médico y debido a ciertas cosas que yo hago, porque siempre he estado ocupado más que todo cuidando a mi hija, que mi hija también tiene una condición y ella requiere mucha atención. Bueno, resulta que después de sentir el dolor, después de 3 meses de sentir el dolor, fui para medicina general. Me diagnosticaron osteocontritis en ese momento, o por lo menos lo que se presumía, y me mandaron un tratamiento, el cual seguí, me lo tomé, pero los dolores siempre estaban allí, nunca se me calmaron. Volví a ir al médico y me atendió en ese momento otro doctor diferente, y en aquel momento tenía síntomas como una neuritis intercostal. Me recetaron complejo B y otras medicinas y el dolor siempre estaba, no se me quitaba. Resulta que volví a ir al médico, me atendió ese mismo doctor y me dijo que se le hacía muy extraño de que yo aún con todas las medicinas que había tomado siguiera sintiendo ese dolor. Debido a esto, él me dio una orden para verme con un traumatólogo, para ver qué es lo que pasaba. Ahora resulta que me ve el traumatólogo, por supuesto no puede hacer nada el traumatólogo, me recetó otras medicinas y por primera vez me solicitó hacerme unos rayos X, el cual llegué a realizármelos a través de un servicio de emergencia en una clínica. En ese momento que me atendieron, me dijeron, no, todos los resultados te salieron bien, no hay nada. Y pues yo me confié realmente y me fui. Yo estaba, ni siquiera busqué los resultados, no busqué los exámenes de sangre que me hicieron, no busqué los rayos X. Y bueno, por insistencia de mi mamá, que me indicaba, tienes que buscar esos rayos X. Y aparte yo había solicitado otra cita con el traumatólogo y pensé, bueno, sí, tienes razón, voy a buscar esos resultados porque no quisiera llegar con las manos vacías al traumatólogo. Pero mi mamá le mostró estos exámenes médicos a un médico, un doctor cubano, y él le dijo que yo tenía que ir con un internista de urgencia. Me dijo, y mi mamá me lo comentó, y entonces a partir de ese momento fui lo antes posible con un internista, le llevé las placas, porque sí busqué los rayos X, sí lo busqué después. Algo que me llamó la atención antes de continuar es que cuando busqué los rayos X, ellos me lo entregaron con un informe. Bueno, me hicieron 2 rayos X, y en esos rayos X, el informe mencionaba muchas cosas, y yo decía, bueno, pero si yo estoy normal, tan normal estoy, ¿por qué el informe tan largo? Y de verdad que no entendía nada de eso, de lo que aparecía allí, y se me hizo extraño. Bueno, resulta que fui con el internista. El internista en ese momento, no me comentó nada. No me comentó nada así como para no alarmarme. Me dijo, tienes que hacerte, fue un miércoles, y él me dijo, tienes que hacerte una resonancia magnética de tórax, abdomen y pelvis. Y me dijo, tráela el lunes, que fue este lunes que pasó. Y bueno, la intención de él era que me viera una neumonóloga que trabajaba allí y viera los resultados. Logré hacerme la resonancia magnética, tuve que pedir prestado porque son muy costosos esos exámenes. Pero bueno, ya gracias a Dios, o mejor dicho, Dios tiene su nombre, Jehová. Gracias a Jehová logré hacerme esos exámenes y los llevé, la neumonóloga los revisó y me dice, mira, lo que te aparece aquí tienes un tumor en el pulmón. Y otra cosa que yo en ese momento, por supuesto que no asimilaba, ok, un tumor, y eso se puede extraer, o que él me dice, no, es así tan sencillo. Sencillamente, para que lo entiendas, me dijo así, tienes cáncer de pulmón. Yo, por supuesto, la noticia me cayó bastante mal, y es sumamente extraño porque yo soy una persona que no fuma, no toma, realmente soy muy sano. Algo sumamente extraño, pero por alguna razón tengo eso allí. No tengo idea por los momentos qué es, y por esa razón me mandaron a hacer una biopsia que estoy tramitando eso por los momentos. No la he podido realizar hasta ahora, pero estoy en eso. Ya pronto voy a hacerme la biopsia con el favor de Jehová. Pero algo que causó mucha curiosidad es que el dolor empezó en el pecho, y también ahora estoy sintiéndolo en las caderas, porque
Y hay una causa aparente, y es que puede ser que lo que tengo, cáncer de pulmón, esté ocasionando también lo de las caderas, porque en las imágenes o tanto en la radiografía como en la resonancia aparece un cierto desgaste a nivel de la cadera izquierda, y eso me está ocasionando dolores al dormir. Me toma, como decía, entre el cuello femoral y las caderas, y también la rodilla. No me he hecho rayos X en la rodilla, no sé si sea necesario, pero bueno, ya los médicos dirán también. Todo esto de verdad ha sido muy fuerte. Ni siquiera sabía cómo grabar esto sin quebrarme, porque bueno, ya he llorado mucho. No quiero seguir llorando. Los doctores, disculpen la interrupción. Los doctores me han comentado que debo estar tranquilo. De hecho, esa es una recomendación para cualquier persona que sufra de cáncer. Estén tranquilos y sigan su vida normal, como si nada pasara. Pues la lucha sigue. De mi parte, bueno, tengo que hacer todo lo posible por salir de esto. El futuro es incierto, que sea lo que Jehová quiera para nosotros. Y bueno, quisiera hacer, por este motivo es que quiero hacer una campaña de recolección de fondos. Apenas yo estoy comenzando. Yo he tenido dolores desde hace 7 meses. No sé qué tan avanzado está por los momentos. No sé si es un tumor maligno, si es un tumor benigno por los momentos, pero todo esto lo estaré revisando en mi canal de blogs de YouTube, y también lo estaré comentando por CosTV y posiblemente también por Hive. Voy a comenzar a hacer blog en Hive, sobre todo. También voy a dejar unos enlaces de Google Drive compartiendo todos los exámenes médicos que me voy a realizando, y todo quedará allí en evidencia, porque quiero ser lo más transparente posible, ya que se trata de pedir ayudas. Nunca me pensé que iba a estar en esto. Las ayudas, yo quisiera utilizar las ayudas para varias cosas, aunque todo va por prioridad. Primero exámenes médicos, medicinas, etcétera. Bueno, por cierto, aquí tengo una que me mandaron para los dolores. Se llama Dorixinaflex para los dolores. Esta medicina vale aproximadamente $10 y trae nada más 10 pastillas. Me la mandaron 3 veces al día para controlar los dolores, así que digamos que el tratamiento es un poquito costoso. Bueno, yo supongo que cualquier persona que esté pasando por una situación similar ya sabe cómo es eso. Y aunque también donde estoy viviendo, quisiera hacer algunas reparaciones, porque al tener cáncer de pulmón, no puedo estar en sitios con humedad. Donde estoy viviendo hay una zona que tiene una humedad, y quisiera lograr repararla también. Esto va ligado con este asunto de salud, aunque la reparación pudiese ser muy compleja, porque fíjense, aquí estoy en la azotea. He estado haciendo trabajos aquí de hace tiempo. Sí he trabajado, he ido reparando poco a poco, pero yo quería techar esta parte para evitar todo tipo de filtración, así que no es tan sencillo, pero hay algunas ciertas zonas que puedo eliminar, algunas filtraciones que son muy puntuales, y pues, después lo voy mostrando, porque ese es otro tema, y después se lo iré mostrando en los vlogs. Ok, otro punto que se me olvidaba. Yo estaba en trámites para sacarme unas cordales. Me consulté con el doctor Luis Marcano, de verdad que es un excelente profesional de odontología. Él me comentó que mi caso de odontología no es sencillo, y debe ser tratado con un maxilofacial o un cirujano dental, ya que las ubicaciones de las cordales están bastante comprometidas. Y bueno, tengo una que me está doliendo bastante y tengo que sacarla. Y de verdad que creo que he estado así como, no sé si hacerlo, pero creo que es muy importante extraerla antes de comenzar cualquier tratamiento de quimio o cualquier cosa que me vayan a mandar. No tengo idea. Porque después de realizar cualquier quimio o radioterapia o lo que sea así, esos tratamientos son muy fuertes, y en ese momento no puedo extraerme nada, ninguna muela, nada, porque ya es mucho riesgo. Pero también hay que tomar en cuenta que si yo me extraigo las cordales, tengo que sanar primero, tengo que sanar antes de comenzar algún tratamiento para el cáncer. Bueno, esta es mi historia. Voy a compartir esto en mi canal de tecnología. Totalmente me va a salir del tema de tecnología. En los próximos videos sobre este caso lo estaré subiendo en mi canal de blog de YouTube, en un canal de TikTok que acabo de abrir, y en Hive en Treespeak.
Y quiero documentar mi caso porque tomar en serio todas las recomendaciones que me den, ir documentando y ustedes puedan ver, o las personas que estén pasando por situaciones similares pueda servirle útil, porque no quisiera nada más simplemente pedir ayuda y ya quiero hacer algo que sea útil para los demás, para todos. De todas formas voy a seguir haciendo contenido en cuanto a tecnología en medida de lo posible, porque a veces me siento cansado, a veces tengo dolores y me cuesta mucho. Me cuesta mucho estar mucho tiempo sentado editando. Y bueno, esta es parte de mi historia. A quien quiera apoyarme voy a estar dejando en la descripción todas las cuentas que tengo disponibles para hacer depósitos. Si llegan a hacer un depósito, por favor, indíquenme para agradecerles en los próximos videos, darles los agradecimientos. Si tienen algunos otros canales o alguna publicidad allí, yo en ese momento lo voy a hacer, ¿ok? Bueno, agradecido con Jehová a pesar de todas las cosas. Y aquí seguimos para adelante. Y con el favor de Dios ya vamos a salir de todo. Así que bueno, hasta luego. No quiero alargarme más.